y todos ustedes en este recinto Agustín Ramos del Poliforum Carlos Martínez Balboni, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es el país Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural en el festival más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a la autora del trabajo de investigación que nos presenta el día de hoy, cuyo título tiene Mujeres organizadas en el Alto Mezquital y la Sierra Alta Hidalguense, la vida en 3 cooperativas dirigidas por mujeres campesinas e indígenas durante el periodo de 1990 a 2016. Ella es la doctora Jocelyn María Soto Alarcón, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad, maestría y doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Su experiencia laboral involucra el asesoramiento y coordinación de proyectos productivos y ambientales con enfoque de género para zonas rurales de Hidalgo, principalmente en la región del Alto Mezquital. Desde el 2002 al 2017, como colaboradora con la organización Enlace Rural Regional Asociación Civil. A partir de 2018 es profesora investigadora del área académica de Economía en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación comprenden las economías diversas, economías comunitarias y economía feminista, con énfasis en economía regional y proyectos productivos a través del fomento a las cooperativas rurales y sus impactos en el desarrollo local. Estudia la política económica hacia el campo, particularmente en el ámbito de los hogares a partir de las condiciones de consumo y gasto. Se ha capacitado para el desarrollo de proyectos económicos y ambientales en agricultura orgánica en Cuba, en la implementación de programas para el desarrollo en habilidades para mujeres rurales, con las agencias japonesas de cooperación internacional en Japón, y ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Wageningen en Holanda y Complutense en Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y cumple con el reconocimiento de profesores de tiempo completo con perfil deseable PRODE. Le demos un aplauso, por favor. Y el día de hoy tenemos como comentarista a la maestra Elsa Ángeles, que es la directora de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenida. Y sin hacer más preámbulos, pues les damos el micrófono y escuchamos atentamente este trabajo de investigación. Bueno, ¿verdad? Asunto de decisión. Buenos días, buenas tardes ya a todos y todas aquí. Una sugerencia rapidísima. No sé si se pudiera quitar la lona de la entrada de cubo lleno, ya todos sabemos que hay el cubo lleno, como para que las alumnos y alumnas que se acercaron puedan, aunque sea desde ahí, ver la presentación, porque me parece que cuando hay interés por escuchar a una escritora, a una investigadora, hay que dejar un poco las puertas abiertas. Así que gracias y bienvenidos a los que están ahí atrás. Ojalá lleguen las compañeras de la cooperativa. Seguramente es un poco más complicado entrar aquí a la Feria Universitaria del Libro, pero ojalá lleguen ellas, porque ellas son las protagonistas de esta historia. Y yo voy a dar una semblanza muy rápida de lo que creo y pienso, para darle un poco más de tiempo a Jocelyn, para que ella explique un poco de mejor manera, más sistemática, digamos, el contenido de este libro. En primer lugar, decir que hoy es un día de fiesta para Jocelyn y para quienes la conocemos. Esta es la culminación de un trabajo de horas y horas de caminata. Y no solamente digo de caminar físicamente, sino de caminar de la mano de la existencia de estas 3 cooperativas, de caminar de la mano de las comunidades en las que están estas cooperativas, pero sobre todo, pues no es tan fácil caminar de la mano de lo que hacen para entender su contexto y su historia,
sino también cargar en la otra mano una lupa. ¿Y a qué me refiero con una lupa? Es la forma en que se acerca uno a la realidad. Y Jocelyn tiene una formación muy sólida, muy firme, muy multidisciplinaria, muy especializada para ver esa realidad, que es, podríamos mencionar la economía, pero es algo más allá de la economía, que es esta perspectiva de género. Y aquí sí, perdón, pero muchas personas, hombres y mujeres, pueden decir que tienen perspectiva de género, pueden decir que son especialistas para acercarse a esta realidad que vivimos las niñas, las mujeres, las adultas mayores, pero en realidad es algo mucho más especializado y requiere mucho conocimiento, requiere muchas lecturas, requiere una mirada crítica de la realidad. Esa mirada crítica de la realidad, pues por lo menos yo me parece que lo comparto con Jocelyn, ahorita lo podrá aclarar y decirme que no es cierto. Pero ese es el materialismo dialéctico. Yo afortunadamente tuve la formación desde la UNAM y entonces llevé las materias, no se llamaban así bien, pero es algo medio para poderlo explicar, marxismo 1, 2 y 3. Y el marxismo 1, 2 y 3 que yo llevé a la facultad, ahora se sataniza desde muchos lugares, desde muchos espacios. Se considera que es algo ya superado. Y para mí el materialismo dialéctico que me dio el marxismo fue una manera de acercarme a la realidad, de cómo mirarla, con qué anteojos, con qué lupa. Y por lo menos eso es lo que yo coincido con Jocelyn al momento que fui repasando su texto. Eso es lo que yo encontré, que es una mirada de este género, de cómo las mujeres vivimos, bajo qué condiciones trabajamos, bajo qué condiciones sacamos adelante todos los retos que tenemos enfrente. Y no es que seamos, porque ese discurso no me gusta para nada, ese discurso de que las mujeres somos mejores, que las mujeres somos más luchonas, que las mujeres tenemos otras capacidades, somos más sabios, no es cierto. Para mí, las mujeres somos igual que los hombres en muchos sentidos, nada más que vivimos, trabajamos y nos desarrollamos en condiciones distintas. Las condiciones son distintas. Nos ponen obstáculos que a los hombres no les ponen. Vivimos condiciones hasta biológicas distintas. Y eso nos implica un reto doble, un reto múltiple, un reto un poco más complicado. Y eso es a lo que me refiero, que Jocelyn caminó así en estas comunidades. Caminó viendo su realidad, caminó marchando junto con ellas, tomándolas de la mano. Bienvenidas. Bienvenidas. Qué bueno que llegaron. Porque ustedes son las protagonistas de esta historia. Y esto es maravilloso. Un aplauso, por favor. En realidad el evento comenzó más minutos o 3 minutos antes de que debería haber comenzado. Entonces, así que bienvenidas, les agradecemos. Nosotros no fuimos puntuales. Así que muchas gracias por llegar. Y ellas son las. Entonces, Jocelyn caminó con ellas como esta investigadora social que es, como esta investigadora rígida, fuerte, disciplinada, y con la lupa del otro lado, viendo la realidad, analizándola. Y este libro, no lo tenemos en la mano, pero quizá, este libro es el producto de esto, de ese análisis minucioso, puntiagudo, de poner ahí los puntos en las IES de cómo y bajo qué condiciones ellas formaron las cooperativas. El segundo punto rápido que quiero comentar es que esta visión marxista es la que a mí me hace ver la vida desde la colectividad y no desde el individualismo. Y las cooperativas es eso, es cómo resolvemos un problema, cómo resolvemos una situación y cómo lo hacemos organizándonos de manera horizontal, de manera mucho más democrática, que implica una cooperativa. Y una cooperativa no es fácil. Pero bueno, yo allá por los años 80, cuando viajaba en transporte público en la Ciudad de México, soy la más chica de 6 hombres que fueron a la UNAM, y entonces mis hermanos junto con mi mamá hicieron las latitas en la casa y le pusieron el papel y la pegaron con resistol, con cemento, para ir a botear a favor de las y los trabajadores, sobre todo eran hombres, de la Pascual. Y entonces quienes son de mi generación, que ahora ustedes a veces pueden disfrutar de ese refresco muy de mango y de guayaba, que son los más ricos, para acompañar unos taquitos. Bueno, pues fue un trabajo de una huelga muy larga, donde los trabajadores lograron adueñarse de las instalaciones, que era una lucha muy justa, y ellos tuvieron el respaldo especialmente de estudiantes universitarios.
hermanos estaban en el colegio de bachilleres y en la UNAM, y volteaban en los camiones de la Ruta 100, de los camiones y del metro, para que ellos no desistieran de su lucha. Y quedó la cooperativa Pasuano. Y actualmente sigue siendo una empresa con sus altibajos, con enfrentar muchas dificultades, sí, pero ahí está. Y este es un ejemplo, la cooperativa Cruz Azul, que con todas sus grillas cuantísimas que traen ahorita, es una cooperativa. Y esa es una manera muy diferente de ver desde la economía cómo nos podemos organizar. Y entonces la cooperativa, pues, contradice mucho este discurso actual que tenemos hacia las y los jóvenes, especialmente en las universidades, con la cual yo estoy peleada, de decirles, emprendedores, ustedes vendan su fuerza de trabajo en lo individual. Ahora ya no se confíen, ya no sean parte de una institución, ya no peleen por sus derechos laborales. ¿Qué huelga? No, eso no existe. Y sindicatos es la pesca. De eso no podemos ni siquiera hablar. No, ahora regresen a la cooperativa, lean este libro y vean cómo es posible la organización horizontal, cómo es posible el codo a codo, el trabajar juntos, el resolver el día a día para poder completar una economía, para poder completar los ingresos familiares. Y cómo desde estas mujeres, que además no estuvieron solas, también estuvieron acompañadas por algunos hombres, lograron durante muchísimos años fortalecer 3 cooperativas que son ejemplo de ello. Y por último, lo último que quiero destacar del trabajo de Jocelyn, que es maravilloso, que hay que leerlo, que hay que dejarse impresionar todavía por el relato que ella hace, por este análisis crítico de esta perspectiva de género real, científica, que esa es una mirada totalmente distinta, no es solamente ideológica, no desde acá, desde las vísceras. Yo puedo decirme, soy una feminista que ve las cosas con perspectiva de género, pero no soy científica. Jocelyn es científica. Y entonces, así con una metodología muy rigurosa, nos dice cómo se puede mirar, analizar y criticar una realidad con perspectiva de género. Pero por último, esta también mirada científica, no individualizada, no mercantilizada, de cómo publicar un libro. Es maravilloso que Jocelyn, el libro lo dijo, ahí está, de acceso libre. No pensemos en todo este andamiaje enmarañado, a veces no pulcro, a veces no transparente, de la publicación de libros. La industria editorial tiene sus asegúnes. Es una industria muy difícil, muy compleja, porque no consumimos los libros. Ahorita sería una invitación a que saquen de sus bolsillos y compren libros, el que quieran, pero compren libros, consúmanlos. Sí, esa es la parte difícil de la industria editorial, pero también hay otra parte, cuando la ciencia se queda aquí en el pedestal, en la burbuja elitista, de pues solamente el que tenga 150, 250 para comprar el libro va a poder acceder a él. El que se considera que está dirigido a quienes lo puedan entender. El que está lleno de tecnicismos y de un discurso muy difícil para que uno cualquiera, los ciudadanos de aquí no puedan leer. Y Jocelyn nos da una redacción muy pulcra, muy sencilla, muy accesible, fácil de entender, pero además dijo, ahí está mi libro. De manera digital, cualquiera puede acceder a ese libro. Y a eso vamos, a la ciencia que no cueste, a la ciencia donde los papers, ¿no? estos artículos científicos no tengan que costar tanto y uno no tenga que pagar para acceder a ellos. Y también, pues, ¿por qué no? La cultura de los libros pueda ser accesible para todos. Entonces, yo te felicito, Jocelyn, la conozco, además la conozco de calle. No la conocí en las aulas académicas, como conozco a la mayoría de los científicos, y a veces medio subidos a un pedestal. Jocelyn la conocí en la calle, en las marchas, en las luchas, en las consignas, porque efectivamente a las mujeres no nos va nada bien, no es tan fácil ser mujer, ¿no? Y entonces ahí la conocí, después la conocí en la alberca del CEUNI, ahí muy disciplinada a las 7 de la mañana nadando, y después la conocí a través de los escritos. Y ahí es cuando pude identificar a una mujer muy joven, muy comprometida, pero sobre todo muy científica en toda la extensión de la palabra, con una ciencia comprometida con el otro y con la otra. Así que muchas felicidades, Jocelyn. Y de verdad es un libro que vale la pena. Ahí está digital, es gratuito, accesible, léalo, sorpréndanse por él, pero sobre todo para las y los jóvenes que están aquí
y que seguramente son estudiantes universitarios, aprendan del rigor metodológico que tiene esta científica que es Jocelyn. Muchísimas gracias y las abrazo a ustedes, las felicito. Son un ejemplo, la verdad es que voy a la mitad del libro, soy sincera, no lo he terminado, pero estoy impresionada. Y ustedes son un ejemplo para la siguiente generación. Podemos salir adelante de manera colectiva. Y eso es maravilloso. Muchas gracias. Les agradezco mucho a Elsa la presentación y también a todas las personas que nos acompañan en este evento, que bueno, en realidad lo pensamos como un evento muy familiar, pero agradezco mucho que estén mis estudiantes, pero también que estén personas que han acompañado el trabajo de estas tres cooperativas durante muchos años. Y bueno, pues quisiera agradecer en primera instancia al señor Enrique Gómez, que es miembro fundador del Enlace Rural Regional, que está aquí. Es una organización que desde hace más de 40 años está trabajando en el campo en el estado de Hidalgo, en Querétaro, en Oaxaca. Es una organización muy comprometida, que ha trabajado con los campesinos, con los productores en México desde hace muchos años. Entonces, honor a quien honor merece, y también a Gustavo, que también es socio fundador del Enlace Rural, que han sido la cabeza de esta organización, que ha hecho mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues sí les quisiera pedir un aplauso para los equipos que organizaron. Agradezco mucho que de parte del Enlace Rural pues hay mucha solidaridad. Están los compañeros de Bizarrón, Querétaro, que vienen de Horizonte Seguros, y del Enlace Rural Regional también en Querétaro. Allá hay un proyecto también colectivo, comunitario, de ahorro y crédito, y también hay un proyecto de cooperativas de productores de cabra, que tienen un gran esfuerzo, han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo por hacer visible esta economía local, esta economía muy particular del lugar, y ver, por ejemplo, como el crédito, el financiamiento, no solamente sirve para acumular, sino también para generar bienestar entre los productores y los campesinos. Ese es el proyecto de mis compañeros de Querétaro, que también me hacen favor de acompañar, y aquí también. Les pido un aplauso para los de Querétaro. Pues, no finalmente, sino al principio de todo esto, la razón por la que estamos acá es por pues, la señora Hortensia y Doña Genoveva, que son parte de la cooperativa Milpa Maguey primero, Alegría del Maguey ahora, y es una cooperativa que está en San Andrés de Boxta, está en el Cardonal. Es una cooperativa que lleva muchos años trabajando de manera organizada y que ha sido el sujeto de este texto, que finalmente hemos logrado hacer libro después de trabajar pues, en estas regiones. Este libro brinda una historia, nos cuenta una historia de tres cooperativas, de las cuales pues ahorita están solo una. La cooperativa de las manzanas no pudo venir, y tampoco la de textil, pero bueno, está aquí con nosotros la cooperativa Alegría del Maguey, que también pues les pido un fuerte aplauso. Y bueno, también agradezco mucho pues, a mis familiares, a mis padres, a mis hermanas, a mis compañeros de investigación, a mis compañeros del proyecto del Maguey, que seguimos trabajando en el Maguey. Entonces agradezco mucho su compañía en este día, ¿no? Y también a los alumnos, porque la verdad es que este libro tiene como objetivo que ustedes conozcan, que conozcamos otras formas de organización social. Nosotros estamos educados en una sociedad que privilegia el individualismo, y pareciera muy lejano, muy imposible. Es más, el capitalismo se presenta a sí mismo como una forma social impenetrable. Pero todos los libros de economía, de historia económica,
nos presentan a la organización económica como algo dado, como algo que no podemos cambiar. Y no siempre podemos cambiarla, pero a veces sí. Entonces, sí podemos cambiar, reestructurar la forma en que vivimos en las sociedades. Y en este libro lo que van a encontrar es una historia de tres grupos de mujeres, principalmente. También hay compañeros hombres que participan en los colectivos, pero son mayoritariamente mujeres quienes se han organizado por ya cerca de 3 décadas, tratando de salir adelante con lo que hay. Y lo que hay no es nada menor. Lo que hay son sus conocimientos campesinos, son conocimientos indígenas, es una organización que está sustentada en la práctica cotidiana. Entonces, eso es lo que encontramos en este libro, encontramos esa historia. Y es una historia de vaivenes, es una historia de dificultades, pero también es una historia de logros que me llama mucho la atención, pero en la economía y en las ciencias económicas que a veces no vemos como prioritarios. Entonces lo que hago en este libro es justamente mostrar cómo el trabajo organizado de las mujeres logra subsanar las necesidades básicas. Entonces hay un estudio de la economía doméstica, un estudio de la economía del hogar, que es organizada principalmente por mujeres, por cuestiones de género. Es decir, no es que en nuestra esencia tengamos un chip que nos diga, somos mejores organizadoras de los gastos. No, es algo que vamos aprendiendo. El género es algo que se va construyendo. Entonces tiene una realidad material, tiene una realidad subjetiva, por supuesto, pero tiene una realidad objetiva. Y entonces en este libro contamos esa historia. Este libro tiene también otro pretexto, que es mostrar cómo ha ido cambiando la política económica hacia el campo en las últimas 2 décadas, porque es un libro que hace un esfuerzo por recuperar una visión de largo plazo en el campo mexicano. Entonces es un libro que recupera cómo cambió el territorio en la transición hacia la etapa neoliberal, el territorio hidalguense. Es un libro que está situado en la región del Alto Mexicano. Entonces, nos dice cómo cambió la organización comunitaria de los 90s a una organización más pequeña, pero que hay proyectos ejes que motivan la organización en el campo. Y estos proyectos ejes tienen que ver con el sustento. En el capítulo 1, por ejemplo, miramos la importancia de la organización comunitaria para proveer agua, para hacer llegar agua a las comunidades. Vemos cómo la gente pues no está esperando cruzada de brazos a que el Estado llegue donde no ha llegado por muchos años, sino que se organiza. Pero también se requiere el esfuerzo del Estado. Eso no quiere decir que no necesitemos el Estado, ¿no? El Estado debe contribuir, debe mirar a estas economías, a estas organizaciones que requieren subsanar las necesidades básicas y que de alguna manera permiten la reproducción de las propias sociedades. Pues en el capítulo 1 vamos a encontrar esa historia de los territorios, estos territorios del Alto Mezquital, de las manzanas, de Tlalputepa, de San Andrés de Aroxla, que está en Cardonal, y del Textí San Juanito, que está en Izcutilpa. Entonces es una historia que también en este capítulo 1 vemos la organización comunitaria, vemos la migración, vemos cómo se han ido construyendo las principales autoridades comunitarias a través de la propiedad. Entonces ahí hay a quienes interese la cuestión agraria, ahí encuentran datos sobre el reparto agrario de San Andrés, de Cardonal, de la Florida. Entonces hay una historia agraria ahí, a lo mejor en los pies de página que puede usarse. Por otro lado, en el capítulo 2, es algo, digo cómo es la historia un poquito de los colectivos, de dónde vienen, cómo se empezaron a organizar, cómo han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Porque los colectivos, como todas las personas, cambiamos, las necesidades cambian. Entonces, en estos 2 décadas de trabajo, pues las necesidades colectivas y comunitarias fueron cambiando. Entonces, está en el capítulo 2. En el capítulo 3
lo que hago es una revisión. Primero pongo en el centro no a la economía macro, sino estudiamos a los hogares. Los hogares es un nivel de investigación que no ha sido tan explorado, porque hemos priorizado, sobre todo la verdad en la economía, hemos priorizado los grandes datos, ¿no? El crecimiento económico, que no es menor, por supuesto hay que verlo, pero también hay que ver la economía de los hogares. Cómo se decide qué consumir y cuánto consumir, para qué nos alcanza, eso está ahí. Entonces, vemos una economía, las decisiones de consumo y de gasto dependen pues, de una socioeconomía. La economía no está separada de la sociedad. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 3. En el capítulo 4, es un capítulo que recupera algo que hemos llamado, bueno, no hemos llamado nosotras, pero sí las que estudian el feminismo y la ecología, una corriente de la ecología política feminista. Todas estas colectividades, estas cooperativas, pues han utilizado recursos naturales para producir. Pero a diferencia de una visión depredadora de los medios de sustento biológicos, lo que encontramos en las cooperativas es que hay una preocupación por la conservación ambiental. Entonces, el uso, por ejemplo, del maguey, la reproducción de los magueyes, no se da bajo una lógica de acabar con todo, sino es una lógica que trata de preservar para el futuro, para las nuevas generaciones, eso que nos han heredado nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, la lente feminista también nos ayuda a ver eso, porque hay una preocupación por el sustento muy importante en todos los colectivos. Y es que la generación del sustento no es para acumular, sino para renovar la vida. Y esta visión de las cooperativas ilustra muy bien estas prácticas que llevan a cabo las mujeres en el rural, que reforestan, que hacen trabajo en la parcela, que tratan de lidiar con las plagas que ha provocado el calentamiento global. Entonces, que tienen plaga como el torito o en la Sierra Alta, pues que también de pronto tienen plaga, o tienen sequía, o de pronto vienen los monocultivos y tratan. Una vez nos tocó en una comunidad, llegó una persona que quería comprar chayote, entonces decía, todo el mundo debe sembrar chayote. Y la gente decía, pero ¿qué voy a hacer si no tengo milpa? ¿No? Entonces, era esa visión más en términos de la sustentabilidad es lo que encontramos en los conocimientos campesinos, en los conocimientos técnicos de las mujeres que se han organizado para no solo tener también el maguey, no solo tener la medicina natural, o no solo producir el champú, sino también que se preocupan para que el insumo básico, que es el aguamiel, que son las plantas medicinales, se mantengan en el tiempo, a pesar de los avatares del cambio climático que pega bastante fuerte en todos los lugares, ¿no? Pero particularmente en estas economías campesinas. Entonces, ese capítulo 4 habla de eso, habla de cómo las mujeres y los hombres acceden al uso biológico, cuál es el conocimiento campesino que ponen en práctica, cómo le hacen para, a partir de los conocimientos que tienen perfeccionar una técnica. También ahí hay gente que interviene en el campo, ¿no? Enlace rural, pero también hay universidades que les enseñan cómo preparar con la miel. Entonces, lo que nos presentan es que los proyectos cooperativos requieren también de financiamiento, de capacitación y de una capacitación constante. Muchos de los programas públicos piensan que con una sola vez que se apoye un programa es suficiente. No, el campo ha sido de los sectores que más se ha desprotegido y al cual la política pública le ha demandado más. Le piden productividad cuando han desprotegido el campo por décadas. Entonces no es lógico, ¿no? Habría que decir, necesitamos esto para el campo. Y este libro da cuenta de ello. Entonces, más que pensar en términos de eficiencia, tenemos que pensar en términos de movilidad, de lo que requiere el campo, de lo que requieren las campesinas y los productores, y considerar el género como una variable muy importante de eso. Entonces, ahí en el capítulo 4
Y por último, en el capítulo 5, voy a terminar antes para dar preguntas y respuestas. En el capítulo 5 trato de plantear una teoría, que bueno, yo voy a vender, ¿no? Pero bueno, uno puede darse esos privilegios, o no sé si no, pero yo la vendé. Y llamé esta la economía moral y comunitaria, la economía campesina moral y comunitaria, porque son las variables que necesitamos considerar para ver cómo se mueve la producción, el consumo, la distribución de satisfactores. Y esa economía moral y comunitaria y campesina pues va a tener varias cuestiones. En lugar de la ganancia, pues yo pienso que, no solo lo pienso yo, los autores, pero ya cuando lo vean ustedes, que hay derecho a la subsistencia. Es decir, todos los seres que vivimos en este planeta tenemos un derecho a vivir bajo ciertas condiciones. No puede estar condicionado nuestro salario. Hay un derecho a la subsistencia. Y también hay otro que es la reciprocidad. Reconocer que la organización, la economía no es solamente competencia, sino también hay reciprocidad en todas las decisiones que podamos tomar sobre la producción, sobre el consumo, sobre la distribución de satisfactores. Y esas dos ideas básicas del derecho a la subsistencia y la reciprocidad, que en realidad vienen de otros historiadores, de la economía moral y de Thomson, pero bueno, ya lo verán. Se combinan con que estos dos derechos deben atravesar el consumo, la producción, la distribución, la construcción de comunes, la dirección de empresas. Entonces, bueno, con eso concluyo el capítulo 5, que es esta idea de la economía campesina moral y comunitaria, y pues como una provocación para pensar de otra forma la economía, a la sociedad misma, en donde se pone en centro el bienestar, pero un bienestar que considera que hombres y mujeres estamos plantados en este mundo desde condicionamientos sociales diferentes. Entonces, hombres y mujeres no requerimos lo mismo, pero hay que ver qué requerimos para construir sociedades pues, más igualitarias, éticas y que busquen el bienestar de todos, humanos y no humanos. Entonces, eso es lo que hay aquí en este lugar. Y que los invito a leer, no es gratis. Muchas gracias. De preguntas, comentarios, sería muy enriquecedor tanto para Jocelyn como para las personas que están aquí presentes. ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta? Ya hay una mano por allá atrás y un doctor que también ya conozco. Gracias, buenos días, señor Gaby, por el puesto para seguir. Bueno, así de lejos, como está el libro, no lo conozco, es una pregunta que me surge primeramente como duda, quizás salga del tema, ¿no? La teoría económica, la teoría clásica, procedido del campesinado, dice que hay un límite, ¿no? Que van a producir hasta satisfacer las necesidades de la unidad doméstica. Después de eso, ya dejan de producir. Y si son mercancías los que están produciendo estas cooperativas, la teoría económica clásica de la microeconomía a través de las decisiones de la empresa, pues dice que el equilibrio se da con precio y cantidad, ¿no? Es decir, si aumenta el precio, las unidades productoras van a aumentar su producción. En ese sentido, y con los casos de estudio, y si es posible, yo sé que no es tema del libro, quizás, ¿cuál sería el límite de estas empresas, ¿no? ¿Hasta cuándo dejar de producir? En la lógica de que sean mercancías, ¿no? Yo creo que sí está así. Fíjate que eso, voy a dar un ejemplo en la práctica. Alguna vez tuvimos un pedido muy grande. Había que entregar cierta cantidad de un producto, pero hicimos cuentas y la cantidad del insumo que se necesitaba para esa entrega era demasiado. Entonces, por supuesto que hay en la economía campesina hay condicionamientos ambientales que yo pienso que la economía campesina convencional, la teoría de la economía campesina convencional no considera, porque lo que considera es el tiempo de trabajo, pero no, por ejemplo, la disponibilidad de los recursos naturales. Y ahí hay cuestiones que deben de ampliarse en
la economía, en el análisis de la economía campesina neoclásica, o incluso la de Chayanov, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí, por supuesto que hay un límite del trabajo, o sea, en la perspectiva neoclásica lo que se hace es cuando hay precariedad, intensificas el trabajo, y eso tiendes a hacer, pues, a autoexplotarse, ¿no? Entonces, eso es un peligro, por supuesto. Pero fíjate que aquí en los colectivos, lo que ha regulado eso es la autonomía de los colectivos, es decir, un factor no económico, porque los colectivos han dicho esto me conviene, no me conviene, voy a poner en riesgo los recursos naturales que hay, voy a depredar, y un principio básico es el sustento para las futuras generaciones. Entonces, pienso que eso sería muy bueno para investigar, justamente para ver los límites de esa teoría. La economía lamentablemente no tiene tanta capacidad, por ejemplo, para ver el trabajo sí, pero para ver la disponibilidad de recursos naturales no. Porque, por ejemplo, para un maguey, bueno, aquí están las expertas, igual y acá también Carmencita me va a decir, pero pues se requiere bastante tiempo para tener aguamiel, al menos algunos 10 años, más. Entonces, si de pronto me piden una cantidad de aguamiel para producir tantas toneladas de néctar, pues voy a depredar, o voy a consumir magueyes que todavía no están disponibles. Entonces, ese es un límite, digamos, es un parámetro que debemos considerar y que el análisis neoclásico lo considera. Y el otro que yo pienso, el límite que se pone es la autonomía de las cooperativas. Ellas deciden, a ver, esto sí me conviene, esto no me conviene, porque el sujeto que nos presenta la economía neoclásica es racional en términos de acumulación, de maximización, pero no necesariamente racional en términos de sustentabilidad. Son dos cosas diferentes. ¿Alguien más? Yo nada más me voy a recordar rápido lo que hace Walmart con los productos locales. Entre las cosas que pone de condición, se adorna mucho poniendo todos los adornos de Hidalgo y ponerle algunos dibujitos, pero les pone de condición mínima de tantos productos me traes, si no, no te abro espacios anaqueles. Adelante. No sé si lo digo porque es difícil escuchar ahí afuera. Me preguntaba sobre si ha habido grupos que tienen intereses que se hayan opuesto a esta organización, perdón. Dado a que muchas cooperativas, por ejemplo, en el estado de Michoacán, de donde provengo, han sido muy acosadas por grupos aguacateros, por grupos cerceros de las berries que les llaman, o incluso por partidos políticos o al mismo municipio. Entonces, mi pregunta va encaminada si ha habido algún tipo de oposición y cómo se ha lidiado con eso. Bueno, aquí estamos contando la historia de 3 cooperativas que lo han logrado, ¿no? Pero hay muchas que no. Hay muchas que no. Y las variables son muy múltiples, desde cuestiones que tienen que ver con la discriminación de género. Por ejemplo, un delegado puede hacerlo difícil para no dar un permiso. Y no te da el permiso, no te da la firma, porque van por mujeres. Y no hay poder humano que lo mueva de ahí. Sí hay una cuestión de género muy importante. Entonces, la historia de la colectividad es complicada, ¿no? Hay muchas variables que lo limitan, pero yo creo que hay que ver lo que estas cooperativas ilustran para la organización. Y eso es algo muy, muy importante que me parece a mí que tiene que ver con la autonomía. O sea, generar un espacio que sea de las mujeres, que sea autónomo, que sea independiente, es muy importante. Pero eso no quiere decir que están aisladas. Hay un poder de negociación importante también, ¿no? Se vinculan, se relacionan con la comunidad. No quiere decir que sea armónico todo, ¿no? Pues no, te mentiría. No estoy presentando una historia de cuento, ¿no? No, hay dificultades, pero lo interesante, por eso invito a que lo vean, es que estas mujeres pues, han sabido negociar, han sabido llevar una vida colectiva pues con todos sus vaivenes, ¿no? Porque pues, es la compañera y luego te hace algo mal, pues te enojas, ¿no?
pero hay mediación, es como en la familia, ¿no? Algo te hace mal en la mano, pues te enojas, pero no por ello vas a romper. Entonces, sí, ¿de qué dificultades ha habido? Muchas dificultades, pero pienso que podríamos enfocarnos en las estrategias que sí han hecho para salir adelante por más de, pues cerca ya de 3 décadas. ¿Quién más que se anime a preguntar?